GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, las principales modificaciones al Código Fiscal de la Federación, con la participación especial del licenciado en Derecho Augusto Fernández Zagardi, quien es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Veracruzana, socio director del despacho de abogados Buffet Fernández Zagardi, SC, defensor y asesor fiscal, miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, miembro de la Asociación Fiscal Internacional, IFA, expresidente de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal, AC, expresidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC, ANEFAC, catedrático del Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, director de la Comisión Asesora Fiscal de la Canaco. En la conducción, el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado Augusto Fernández Zagardi. Pues iniciamos este 2014 con un programa de lujo, con un invitado también de lujo, Augusto Fernández Zagardi, licenciado en Derecho. Augusto, pues en lo personal te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas para esta entrevista y para efecto de GBA, pues también de que nos acompañes en este día. Muchas gracias. Yo soy el agradecido, Paco. Como siempre, Augusto, pues los comentarios de primera mano son los importantes. Creo que estas reformas al código han sido poco comentadas, muy trascendentes, ya un poco más conocidas por los contribuyentes, pero aún falta todavía mucho por hacer. Se acaba de publicar también la resolución miscelánea, que viene una cantidad de información impresionante, pero la intención de la entrevista es que nos ilustres en tres grandes temas. Y a mí me gustaría que empezáramos con el tema de lo que es los comprobantes, el combate a lo que tú le llamas facturas falsas. ¿Cómo es este tema de las facturas falsas, Augusto? Primero, desde el punto de vista de los que las expiden, desde el punto de vista desde que el que las adquiere, ¿y cuál fue la reforma en particular o el cambio radical para este 2014 en relación a ese tipo de documentos? Sí, Paco, con mucho gusto. Efectivamente, han estado poco comentadas estas reformas, han pasado sotto voce y sin embargo son los dientes del fisco. Así es. Ya de por sí el fisco está dotado, y tú lo sabes bien, de muchísimas facultades para llevar a cabo el ejercicio de las revisiones, de la situación fiscal de los contribuyentes. Sí. Sin embargo, en un sistema tributario como el nuestro, en donde las deducciones son fundamentales para determinar la capacidad contributiva de los contribuyentes. Sí. En el impuesto sobre la renta, por ejemplo, sí, a los ingresos les restas deducciones. Esas deducciones deben estar amparadas con facturas. Okay. En el impuesto empresarial, la tasa única, hoy abrogado, pero sucedía lo mismo. Claro. A los ingresos les restabas las facturas, las deducciones. En el impuesto a valor agregado, las facturas las utilizabas para poder acreditar el IVA que traían incorporados en esos documentos. En el impuesto especial sobre producción y servicios, lo mismo, el juego del acreditamiento. Sí. ¿Qué significa? Pues que el fisco, para recaudar, requiere recaudar sobre una base gravable que mide la capacidad contributiva de los contribuyentes. Pero si esta capacidad contributiva está afectada por deducciones falsas, pues se erosiona la recaudación. Okay. Es decir, se está falseando una base gravable mediante el uso de estos documentos que intentan amparar operaciones que parecen reales, pero que son falsas. Son actos jurídicos simulados. En este entorno, en donde los empresarios en general, es más, y personas físicas que pagan impuestos sobre la renta, y que tienen también necesidad de hacer deducciones, pues es como que atractivo para una actividad ilícita. Inclusive el fisco ha llegado a determinar
que no solo es una actividad ilícita, sino que es una actividad de delincuencia organizada, en virtud de que son muchas las personas que participan en la emisión de estos comprobantes que resultan ser falsos o amparan operaciones simuladas. En este orden de ideas, las facturas falsas han venido siendo creadas en un mercado negro, en donde el contribuyente las adquiere a cambio de una X cantidad, generalmente es una pequeña comisión, y el dinero, el importe total de la factura se los regresan bajo el agua. Es toda una actividad de connivencia criminal. Para efectos tributarios son ilícitos, son delitos. Como el fisco ha venido descubriendo todos estos mecanismos, ustedes habrán visto, todos lo habremos visto en el portal del SAT hace 4 o 5 meses, que hicieron un operativo en varios estados de la República, concretamente el centro y el sureste, en donde pescaron a varios despachos que vendían las facturas falsas, despachos actualmente intervenidos, en donde detectaron los clientes que adquirían las facturas, clientes que actualmente se encuentran sometidos a una revisión, y los enajenantes de las facturas están sometidos también a una revisión, pero con tendencias a ser procesados por el ilícito de emitir las facturas falsas. Ahora bien, técnicamente hablando, las facturas son de 2 clases. Las facturas falsas pueden ser falsas en la forma y falsas en el contenido. Las facturas falsas en la forma no es más que tener el formato de un documento de una empresa establecida que fue subtraído de la empresa y que es fotocopiado, que es reimpreso y que la verdad es falsa en todo. Ni siquiera la emitió la empresa que dice estar cobrando ese dinero. Esas son facturas falsas en la forma. Son relativamente fáciles de detectar en la contabilidad de los contribuyentes. Actualmente, y lo sabemos, la plataforma tecnológica del fisco es robusta, es fuerte, y por eso es fácil que detecte que estas facturas son falsas. Ahora, ¿pero por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no lo ha hecho si es tan fácil? Lo que hizo fue implementar las facturas electrónicas, empezando, recordarás, aquellas CFD, y ahora los CFDI, comprobante fiscal digital por internet, pasando por otras formas de facturación como los de código bidimensional, en fin, todo con el afán de evitar que las facturas impresas falsas siguieran siendo utilizadas. Creemos que la factura electrónica sí va a evitar en mucho el mercado negro de facturas falsas en la forma, las impresas. Creemos que lo va a evitar. También recordaremos que en el propio portal del SAT se dijo que el código bidimensional también estaba siendo ya falsificado. Ya todo. De ahí el empujón para que fueran CFDI, generalizarlo. Bueno, creemos que se va a disminuir muchísimo el mercado negro de esas facturas falsas en la forma. Pero existe otro problema, detectado por el fisco desde hace mucho tiempo también. Un mercado negro de facturas falsas en el contenido, es decir, emitidas por empresas establecidas, por empresas que presentan declaraciones, por empresas localizadas y que emiten las facturas. Precisamente ese operativo que realizó en el país, el fisco, detecta la existencia de empresas reales, pero emitiendo facturas falsas en el contenido, es decir, lo que amparan es falso. Me voy a explicar. Dicen servicios de publicidad, servicios de estudios de mercado, O
administrativos. Prestación de servicios administrativos en general. Güey. Pero no tienen ni personal con el cual prestarlo, no tienen infraestructura técnica, económica, no la tienen. Son empresas de papel, no tienen esa estructura. O encontraron facturas de enajenación de bienes, venta de bienes. Como sabemos, los inventarios son deducibles para cuando a la vez se venden, en fin. Pues todo eso se vendía y las empresas existentes no tenían ni tienen la capacidad para emitirlos. Ahora, cuando el fisco lo descubre, observemos, es más difícil de combatir porque, para empezar, la factura ahí está, cruzan los datos y está dada en las informaciones, Ya está la en las declaraciones informativas. Certificaba la factura, y además contadores públicos, auditores externos, dictaminaban los estados financieros de las empresas. Pues se enojó el fisco, ¿no? ¿Por qué podían estas empresas hacerlo? Incluso, ¿por qué pueden hacerlo? Pues para efectos del impuesto sobre la renta, son empresas que tienen pérdidas creadas, uno, por planeaciones fiscales agresivas, o claramente pérdidas también falsas, pero que en el momento de declarar el ingreso por la factura que están enajenando, pues se amortigua la utilidad contra la pérdida, y por ende ellos no pagan impuestos y tampoco lo pagan los adquirentes de las facturas. Esas son las empresas que el fisco está revisando, pero además recordemos que el IETU lo que manejaba era el crédito fiscal. Pues hay empresas con créditos fiscales creadas ex profeso para poder darles, y hay empresas con IVAs por acreditar que en una primera revisión pasan porque no se descubren con facilidad. Cuando el fisco las detecta, que por cierto la palabra detecta la está utilizando el propio código, cuando el fisco las detecta, lo que hace es revisar la realidad de las operaciones celebradas por la empresa. Piensen ustedes en una prestación de servicios una supuesta prestación de servicios de un despacho de ingenieros, de arquitectos, en fin, que ni siquiera tienen ni arquitectos ni ingenieros, pero están prestando esa clase de servicios. Claro. Lo mismo la venta de miles de zapatos, la venta de materiales de construcción, todo eso es enorme el campo de invención de servicios hechos o enajenaciones o concesiones de uso o goce temporal, pero son operaciones falsas, son operaciones simuladas que intentan ser amparadas con una factura. A ver, Augusto, muy bien. Hasta aquí vamos muy claros en cuanto al motivo de la justificación de este tipo de modificaciones. Pero en sí, ¿cuál fue? ¿No lo podían hacer entonces las autoridades hasta 2013? ¿O qué fue lo que tuvieron que implementar para que en 2014 lo hicieran? Porque nos quedaría la duda, en particular, de decir, bueno, ¿acaso la autoridad no podía en 2013 tener estas facultades para revisar ese tipo de documentos? ¿O en qué consiste en sí la reforma? Bueno, primero, contestando la pregunta, que sé que me la haces con efectos ilustrativos, porque sí sabes la respuesta. Evidentemente, el fisco tiene y ha tenido las facultades para determinar si las facturas son falsas, tanto en la forma como en el contenido, pero no ha tenido la capacidad fiscalizadora suficiente para llegar a descubrir todas esas operaciones. Bien. Por eso la reforma tiende, algo muy interesante desde el punto de vista legal, a dar efectos generales de invalidez a las facturas emitidas por el contribuyente, por el supuesto contribuyente que vendió las facturas. Un efecto general de invalidez a todas las facturas. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo un poquito más gráfico. Llega el fisco a un despacho donde está aparentemente esta empresa, que por cierto en esos despachos hay 600 empresas, muchísimas empresas, todas con el mismo domicilio fiscal, etcétera. Y en particular descubre a una y le dice, tú dices estar vendiendo materiales de construcción y sin embargo no veo aquí de dónde sacas la arena, la piedra, el cemento.
Okay. No tienes soporte para decir que estás vendiendo eso. Entonces ya el fisco detectó. Como el fisco ya lo detectó, dice, mediante un procedimiento que platicaremos en un momento, dice, todas las facturas emitidas por esta empresa no tienen validez fiscal y por ende todos aquellos que las hayan utilizado van a serles rechazadas ipso facto. Ya no las puedes usar. Oye, pero ya las usé. Ya no las puedes usar porque además te estoy informando en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación el listado de empresas que han vendido las facturas. Si tú has adquirido la factura y como tienes la conciencia sucia, porque ya sabes que sí las compraste, tú ya sabes que les debes dar los efectos de eliminar el acreditamiento de IVA que hiciste, reducir la deducción que hiciste en cualquiera de los impuestos que hemos platicado, de los impuestos directos. Ya lo sabes. Y si no lo haces, entonces yo procederé a determinarte las contribuciones y quizá a someterte a un proceso penal. Entonces, hay dos partes. Uno, esa empresa que encontraron que enajena facturas falsas, que emite facturas falsas, y todos sus clientes, que como estamos hablando, son empresas que formalmente existen, porque presentan declaraciones, presentan la DIOT, sí, todas las declaraciones informativas, ahí las tiene el fisco. El fisco lo único que tiene que hacer es entrar a la DIOT de esa empresa y ver la cantidad de empresas que a la vez les compraron las facturas. Y con esa declaratoria de invalidez, pues ya todas esas empresas deben restar de sus efectos fiscales lo que ahí vieron. Ahora, ¿qué va a hacer el fisco? Es muy grave que aparezca el nombre de uno públicamente. Claro. Porque pudiera ser que una empresa sí recibió servicios de publicidad y que esa empresa haya o no vendido facturas falsas, es problema de la otra empresa, no mío. A mí sí me prestaron el servicio de publicidad. Claro. ¿Por qué me están sacando en un listado que me está afectando mi prestigio y mi probidad? Claro. Ese es el motivo de la reforma. Tener dos clases de listados. Detecta a las empresas que venden facturas falsas y esas es un primer listado. Las somete a un procedimiento en donde les dicen, ya te descubrí, ven a aclarar tu situación ante mí en determinados días. Si no vienes, entonces yo voy a continuar con el procedimiento, inclusive por la vía penal. Y ahora sí, como no viniste, voy a ir a ver a tus clientes y saca la DIOT, saca las declaraciones informativas y a todos esos clientes les va a informar que ya los vio y les va a dar también un procedimiento, un tiempo, mediante un procedimiento para que aclaren la situación. Aquel que sí recibió los servicios de publicidad, por decir el caso, va a tener que demostrar los spots, los anuncios en periódico, lo de televisión, etcétera, y seguramente a él le dirán, perdón, no tenemos nada contigo. Pero con aquellos que no hayan logrado aclarar la situación, hay dos cuestiones. Una, se autocorrigen y se evitan todos los procedimientos posteriores. Las sanciones se les disminuyen y quedan en un 20%. Los que se autocorrijan. Los que no se autocorrijan, entonces el fisco les determinará una contribución definitiva y les cobrará como a cualquier otro contribuyente que debe impuestos. Tan fácil como que todos los que están en la DIOT, quitar las cantidades que ellos mismos manifestaron. Ahora, en las declaraciones de los que adquirieron las facturas, les quita el importe que dedujeron y ya sale una liquidación automáticamente. De ahí que platicaremos al rato de las revisiones electrónicas, que para eso también las van a utilizar. Bueno, pues ese es el procedimiento. Ya el fisco detectó facturas falsas en su contenido, ya el fisco mandó a llamar a las empresas emisoras, si aclaran o no aclaran la situación, los resultados
irán en esa misma sintonía. Todas esas facturas serán declaradas inválidas. Y por cuanto hace a sus clientes, serán llamados, no publicarán un listado, pero todos aquellos que no hayan ido a aclarar su situación, esos sí será publicado el listado. Y a todos ellos, pues ya si les afecta o no, en sus garantías individuales, en sus derechos humanos, claro. En su prestigio, ese es otro tema. Pero el artículo 69, me parece que G, para 69, va a publicar B, 69B. B, gracias. B. El 69B va a sacar ya ese listado de esas empresas que saben que, como no se autocorrigieron, van a tener consecuencias. Muy bien, pero a ver, Augusto, aquí me llama la atención algo, es un tema muy profundo, creo yo, desde el punto de vista jurídico. Me queda claro toda la parte que nos has explicado en relación al motivo de la reforma, que busca objetivo, todo me queda muy claro. Pero hay contribuyentes que realmente sí realizan operaciones, sobre todo entre partes relacionadas, pero no documentan con total pericia que la operación se llevó a cabo. A ellos, sin que sea una compra de factura o una venta de factura ilícita, sino todo lícito, simplemente entre empresas de grupo, que pasa mucho, tienen por ahí comercializadoras, prestadoras de servicios, que es un servicio más comprobable, pero desafortunadamente los conceptos que manejan son conceptos muy vagos, o no hay soporte documental adecuado. A lo mejor no van a poder demostrarlo ante la autoridad. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Sí tendrá facultad la autoridad o cómo le va a hacer para poder brincar esa parte? De decirme que un acto fue simulado. O sea, jurídicamente tengo entendido que solo podrá determinarlo un juez, pero no lo sé. ¿Cuál sería entonces ahí el procedimiento? ¿Cómo podemos entender que la autoridad tuviera esa facultad de decir que es una simulación de actos? La hipótesis que planteas, Paco, es muy interesante, se da en la práctica, pero ese no es un problema de facturas falsas. Eso es otro detalle. Es otro detalle. Ahí debe existir un mecanismo de precios de transferencia, okay. Porque son partes relacionadas. Okay. Si las contraprestaciones entre las partes no están apoyadas en un estudio de precios de transferencia, el fisco fácilmente puede determinar el precio. Pero aquí dos hipótesis extremas. Una hipótesis es que efectivamente se haya realizado la operación. Ese es el punto. Y la otra hipótesis, que no se haya realizado la operación. En la segunda hipótesis, manejando precios de transferencia y en esa situación particular, determinando el fisco que son facturas apócrifas o que el servicio no fue efectivamente realizado o percibido, puede por sí y ante sí determinar la contribución según el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación y decir, esta operación no se realizó entre partes relacionadas. Aunque haya un estudio de precios de transferencia, todo esto es falso y aunque ellos no hayan detectado que sea un grupo que venda facturas, no, sino que entre ellos es una operación simulada. El fisco puede con sus propias facultades determinar la falsedad de la operación. Entiendo tu pregunta es muy sagaz y tiene fondo. Existen en nuestro medio algunos juristas que consideran que el fisco no tiene facultades para determinar la falsedad o la simulación de una operación. Yo opino al contrario. Okay. El fisco federal es un acreedor. Es un acreedor que tiene facultades para determinar las contribuciones. Y puede determinar las contribuciones no solamente porque reúnan o no requisitos las deducciones, sino también puede saber si fue o no la operación real, porque le está afectando la recaudación. Okay. Tiene facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Obviamente, si alguien está utilizando una operación simulada, no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y sí puede, a mi juicio, rechazar la deducción. Bien. En el caso o el acreditamiento. Sí, es que muy bien enfocada tu respuesta. A lo que yo iba precisamente es a darle esa recomendación,
que relacionado con este tema, que si bien no es el documento, sino es el fondo, que todas las operaciones deben de estar debidamente sustentadas. Sí. Hablamos ahora de un estudio de precios de transferencia, que no es el tema, pero que creo que vale la pena distinguir entre esa parte que platicabas de las ventas de facturas y las operaciones entre empresas que aparentemente son reales, ajá, pero que pueden llegar a tener complicaciones en la práctica, ¿no? Y sí las tienen, Paco, sí las tienen. Ese es un tema visto con anterioridad por el fisco, cuando, por ejemplo, están los directivos de esas empresas, que son pues, los mismos, cuando menos tienen los mismos accionistas, están diciendo, esta empresa tiene utilidades, esta tiene pérdidas reales y utilidades reales. Oye, pues vamos a amortiguarle, mándale una factura, la perdidosa a la gananciosa, y con eso se equilibran y están amortizando pérdidas. Eso es ilegal también. También. Es ilegal porque la operación es simulada. Ese es el punto particular. Muy bien, entonces de este tema, Augusto, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, ya por ahí el SAT publicó en su página, sí, publicó 2 artículos en relación al 69, con los contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes, que es otro detalle también, y publicó la de las facturas falsas, pero esa todavía no tiene ningún dato, no. Tiene el del 69, que también es el punto, digo, te lo quería comentar. Por ahí también hay pronunciamientos de parte de la Prodecom en relación a que se considera no ilegal, sino atenta contra derechos humanos, o me parece que esa es la parte fundamental que dicen de contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes también, ¿no? Sí. Entonces ahí también hay alguna situación de la modificación que hubo al 69, pero ¿tienes algún comentario en relación a esa lista? No de las facturas falsas, sino de los créditos fiscales firmes. ¿Cuál es tu opinión? Es muy delicado exhibir a las personas. Es muy delicado. Porque puede ser que no lo debas. Porque puede ser que estés en juicio y ahí lo están poniendo como firmes. Sí. Inclusive si alguien cometió un delito y ha sido condenado por sentencia ejecutoria, el código permite que esta persona sea exhibida. Yo lo veo muy delicado. Sin embargo, el código lo permite. Es una de las reformas legales. Ahora, inconstitucional es otro tema. ¿Qué pasa si la persona no debe estar en ese listado? Pues se ve afectado. Inclusive hay un artículo 21 o 22 constitucional que prohíbe las penas infamantes. Y esto afecta la fama y prestigio de las personas. Es una pena infamante para aquel que estuvo en la cárcel, sentencia ejecutoria, y no solamente pagó su culpa, sino que lo exhiben públicamente. Me parece un exceso y sí creo que tenga visos de inconstitucionalidad. Ahí van a tener un buen tema, ¿no? Un buen tema. Constitucional. Y si pusieron un nombre de alguien que no debía, pues también, ese ni siquiera es legal, es ilegal. Y ahora ahí también con las modificaciones a la Constitución en relación al resarcimiento del daño, ¿no? La responsabilidad patrimonial del Estado. ¿no? Sí, oye, pues, fíjate bien a quién estás poniendo en esa lista. También es delicado para ellos, ¿eh? No va a ser sencillo, ¿eh? No va a ser sencillo, ¿eh? Sí, fue una decisión que seguramente fue muy meditada. Y aquí pues somos muchos, en el DF o en el Estado de México, ni nos vamos a encontrar. Ajá. Pero imagínate tú en estados pequeños, poblaciones pequeñas, en donde aparezcan 2 o 3 personas a nivel municipal o estatal, ¿no? Es infamante. Es delicado, ¿no? Sí, es muy delicado. Ok, Augusto, pues aquí para cerrar este tema, ¿algún comentario adicional o te parece que ya abarcamos? Yo creo que abarcamos lo más importante de este tema de combate a facturas falsas. Sí. Si te parece bien, vamos al siguiente tema que va relacionado, no relacionado, sino platicabas que también lo íbamos a ver en relación a las revisiones electrónicas. Ahora, se adiciona una fracción 9 al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para dar la facultad de revisiones electrónicas a la autoridad. ¿En qué consiste esto, Augusto? ¿Está bien? ¿Para dónde va? ¿Cómo lo debemos entender? A mí me parece una reforma muy inteligente. La capacidad revisora del fisco es muy limitada, porque son personas físicas que tienen que ir a visitar a los contribuyentes y cuánto tiempo tarda eso. O bien mandarles un oficio y que contesten y el requerimiento, y cuánto tarda eso. O revisar dictámenes de contador público
Todavía el de 2013 debe ser presentado. Los pocos, los que les quedaron ya. Los pocos van a ser, a partir de los optativos, van a ser menores. Entonces, les va a sobrar personal del área de revisión de dictámenes. Les va a sobrar. Ahora, esto de revisiones electrónicas es poder utilizar el mecanismo cibernético, la herramienta cibernética, para hacer revisiones rápidas. Concretamente, esa fracción a la cual te refieres, del 42 fracción novena, habla de que las revisiones electrónicas pueden ser hechas para rubros específicos. Entonces el fisco va a poder tomar las DIOT, cruzar las facturas dadas, las emitidas, y va a poder decir ingresos que no coinciden con todas las facturas que emitió, este está omitiendo ingresos, entonces puedo hacerle fácilmente una revisión electrónica. Sin ir a verlo. Sin ir a verlo, mediante su correo electrónico. Desde luego va a haber dificultades técnicas, ya las platicaremos. Así es. Ustedes en GBA, que son expertos en la cuestión electrónica, internet y todo, yo no sé si en este momento le esté llegando a todo mundo. Espero que no tengan terminales en lugares peligrosos para poder estar hablando con más naturalidad, con más libertad. Bueno, así es. Eso de rubros específicos, el fisco va a poder hacer gala de su plataforma tecnológica. Es la prueba del ácido. Vamos a pensar que ya cruzó la información en el caso 1 de la empresa que declaró menos del importe total de facturas que emitió. Lo único que va a hacer el fisco es decirle, te he detectado que has declarado menos en virtud de estas facturas que emitiste. Ven a aclarármelo. Okay. Pero ahí el procedimiento es, ven a aclarármelo, pero con una espada de Damocles. Te voy a determinar provisionalmente un cobro de impuestos. Como ya sé que omitiste X pesos en la declaración, pues te determino las consecuencias en IVA y en el impuesto, impuesto de la renta, todos los impuestos. Te determino las consecuencias de que no declaraste correctamente. Y ahí está una preliquidación. Ahora venme a aclarar. Y entonces el contribuyente debe ir a aclarar. Antes de aclarar, ya me determinaron. Ya te determinaron una preliquidación. Bueno, esa preliquidación se puede volver definitiva si no lo aclara el contribuyente. Okay. Es el caso 1. Caso 2, detectó facturas falsas. Entonces, a una empresa le dice, ya te vi que tienes facturas falsas, quito las facturas falsas y te preliquido. Es decir, te hago una determinación provisional de impuestos. Ahora, ven a aclararlo conmigo. Si no lo aclaras, esa liquidación se vuelve definitiva y te puedo ir a embargar. Por eso va a tener el fisco una ampliación de su capacidad revisora formidable. Y eso es adicional a la facultad que tiene para visitas domiciliarias, para revisiones de gabinete. O sea, es totalmente adicional. Totalmente adicional. Platicábamos al principio, creo que platicábamos, que esta reforma también se le debe conocer como los dientes del fisco. Los dientes del fisco. Así se le está dando más dientes. Ahora, aquí hay algo que llama mucho la atención y voy a colgar un poquito del tema, Augusto, para conocer tu opinión, porque a mí en lo particular, eso sí te lo digo, en lo particular se me hace complicado el tema de las notificaciones electrónicas. Sí. ¿Sí? Y esto va a tener que ver un poquito con esa parte de notificaciones electrónicas para decirme que tengo una revisión electrónica. Así es. A mí me queda claro que todo el mundo advierte de que va a haber un correo electrónico y que yo abro mi correo y que al darme por enterado tengo 3 días para ir al buzón tributario, porque todo esto que nos refieres va a ser a través de buzón tributario. Me va a notificar a través de ese buzón y voy a contestar a través de ese buzón. Todo eso está hasta cierto punto claro. Esto va de la mano con la pregunta siguiente. Yo sé que puedo dar un correo, pero pueden pasar muchas cosas con ese correo, Augusto. Hoy mi correo está bien y yo de buena fe, no estoy hablando de gente que quiera evadir la obligación, no, sino que me lo hackearon, tuve que, o sea, tú vas a decir, pues tuviste que haber avisado, pero en ese ínter en el que yo avisaba me notificaste y se me van los plazos. Se fue la luz. O, por ejemplo, se fue la luz.
¿dónde puede quedar? Y no estoy diciendo para que lo quiten, sino que debe de haber, en mi opinión, cierta regulación que nos dé más seguridad jurídica. Y es ahí donde va mi pregunta. Sí, tienes razón. Hay una inseguridad jurídica. El fisco también lo sabe. Por eso, todo esto que es mediante el buzón tributario tiene un periodo de espera. Entrará en vigor el 1 de enero de el 30 de junio para morales. 30 de junio, ¿verdad? Y 1 de julio de 2015 para físicas. 1 de enero de 2015 para físicas. Entonces, hay un año para experimentar, un año para perfeccionar para personas físicas y 6 meses para experimentar para personas morales, efectivamente. Todos tenemos ese miedo, ese temor. Ahora, no es la primera vez que el gobierno federal está implementando las notificaciones por correo electrónico. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hay un procedimiento que se llama juicio en línea. Y ahí te pueden notificar en tu mail. Pero ya fuiste tú a registrarlo, ya fuiste tú a darte de alta, ya fuiste tú a dar una contraseña o recibir una contraseña, un password con la finalidad de que solo tú puedas consultar el expediente. Qué delicado, ¿no? Para que no cualquiera pueda entrar al expediente y ver de lo que estamos litigando. Bueno, ya tiene esa experiencia el gobierno federal. Además, el gobierno federal ya tiene todo un programa para lo que se llama gobierno digital. Sí. El Poder Judicial de la Federación, inclusive, va a implementar también la cuestión electrónica para los juicios de amparo. Esto es un movimiento enorme, movimiento general. El propio fisco ya tenía su buzón tributario. ¿Cuántas veces, reglamentado mediante la miscelánea fiscal, cuántas veces no fuimos requeridos de que no presentamos la declaración o de que el saldo a favor es equivocado? Pero muchísimos requerimientos por el buzón tributario. Ahora lo que hacen es elevarlo a ley. Ya está el buzón tributario. Y ahora nos van a seguir requiriendo. Pero ¿con qué certeza o seguridad como ciudadanos podemos creer que eso no nos traerá consecuencias graves? Una preliquidación, que no contesto porque me fui de viaje, no quise llevarme, no quise consultar el internet, qué sé yo. O me peleé con la empresa proveedora y acudí a otro mail. En fin, va a haber muchos problemas de esos. Yo tuve oportunidad de preguntarle a algunos de los funcionarios altos del SAT, qué tanta certeza tenían de que uno podía ser realmente conocedor de una resolución, de cualquier naturaleza, de corte administrativo. Y me dijeron, totalmente, nuestra plataforma es casi perfecta. No debes tener ese temor. Entonces tuve más temor. Porque van a creer que de veras estamos notificados. ¿Se la creen así? Van a creer. Todavía un cliente me decía, a mí me siguen llegando notificaciones o requerimientos en mi mail al interior. Así es. Otra empresa cambió de contador y le llegaban los requerimientos al contador, al contador a su despacho, que ya no es el contador de la empresa. Claro que va a haber deficiencias. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la reforma? De que el fisco va primero a checar que ese sea nuestra dirección electrónica. Eso es lo que va a hacer y por eso se están dando todo ese plazo. Y que va a ser mediante el medio de más confianza que el contribuyente le tenga. No sé cuál será el medio que... Lo esperábamos en miscelánea, ¿sabes cuál pusieron? ¿Cuál? Correo electrónico. Ya ves que, pensábamos que nos iban a dar a escoger porque así venía la ley. Ajá. Dice, a elección del contribuyente. Ajá. Ya vimos la resolución miscelánea, a ver cuál era. Yo dije, teléfono, no sé. Visita personal. Así es, mensaje de texto, algo, ¿no? Ajá. Correo electrónico. Por tu correo electrónico te voy a avisar si tu correo electrónico está bien. Y de hecho nos aperturan en este plazo, como bien tú lo indicas, exactamente tal cual lo indicas, que podremos
aunque no estemos obligados, ahorita mandar el correo y decirle al SAT, este es mi correo electrónico donde quiero que me notifiques. Perfecto. Entonces, de alguna manera creo que lo quieren hacer con más seguridad, pero sí considero que, de acuerdo a lo que tú comentas, sí deberíamos de tener un poco más de regulación, así como la tienen. Mira, bien fácil, Augusto, tú lo sabes, el Código Fiscal habla de la supletoriedad del derecho común. Sí. El Código de Comercio ya regula también lo que son comercio electrónico, todo esto de la oferta, quién acepta la oferta. Creo que por ahí deberían encauzar, y con lo que tú dices también, Código de Procedimientos Civiles, todo eso para que tenga una regulación que nos dé más seguridad. No porque considere que la reforma está mal hecha, no, porque vamos para allá bien, pero que nos dé seguridad a todos. Sí, es una utopía, es una utopía, porque si todo pudiera hacerse por la vía electrónica, bueno, pero ¿y si no tienes correo electrónico? Y si, en fin, sí hay problema. Yo vi tanta confianza en estos funcionarios, dije, pues vamos a ver cómo funciona, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? A ver qué sucede. Y además me dijeron, y actualmente también puede ser que no te notifiques porque lleguemos, tocamos, no abriste la puerta y te dejamos un instructivo y tú nos dices que jamás recibiste el instructivo, que jamás recibiste la notificación. Lo mismo va a suceder por la vía electrónica. Vas a negar que la recibiste, vas a negar, etcétera. Dice, eso es cierto también. Nos viene todo un problema. Dice, pues tendrán que discutirlo, tendrán que interponer los medios de defensa. Pues sí, el medio de defensa ahora va a ser el recurso de revocación, si es que quieres utilizarlo, pero también es por el buzón electrónico. Sí, exactamente. Te van a decir, nunca presentaste el recurso de revocación, nunca contestaste tampoco. O qué casualidad, el buzón electrónico que utilizas para el recurso de revocación es el mismo donde yo te notifiqué y dices no estar notificado. Cosas de esas. Pero está muy interesante, muy interesante. Pero bueno, en relación, para terminar este tema de revisiones electrónicas, entonces, aquí la autoridad no va a requerir información al contribuyente prácticamente, simplemente le va a preliquidar. Esa es así va a ser el procedimiento. Me va a pedir documentación en su caso para desvirtuar en relación a la preliquidación que ya me va a dar a conocer. ¿Ese sería el procedimiento final? Ese es el procedimiento, pero no lo puede hacer adivinando. Lo debe hacer fundado y motivado. Ok. Esta es una factura falsa y por eso te la rechazo. Fundado y motivado, para que tú tengas la oportunidad de la defensa. Si no, eso sería ilegal de principio. Ok. Ya tenemos aquí el tema de la revisión electrónica. Pero también hay un tema en relación a las facultades de comprobación de la autoridad que viene de la mano con el trabajo que está haciendo la PRODECON, que son los famosos acuerdos conclusivos. Sí. Eso, ¿cómo nos pudieras explicar, Augusto, a qué se refiere esta reforma en relación a los acuerdos conclusivos? ¿De qué se trata? Yo creo que es una reforma trascendente, interesante e importante. Se trata de que el ombudsman fiscal, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, intervenga en las revisiones fiscales y que intervenga como amigable componedor, porque no es un árbitro. Pongamos el caso de que hay una auditoría directa y el contribuyente se entera de los hechos que ya le está la autoridad observando. Entonces ya hay unos hechos ahí. En ese momento el contribuyente puede solicitar la intervención de la PRODECON y decirle, venme a ayudar proponiendo por mi parte un acuerdo que concluya con el problema. Veo que hay 10 observaciones, no estoy de acuerdo en 2, o no estoy de acuerdo en las 10, pero de cualquier forma te pido que vengas y la PRODECON participa. Cita a la autoridad, requiere a la autoridad a que también participe en un acuerdo que concluya la cuestión de la auditoría, que generalmente son cuestiones de criterio. Para mí esta partida es deducible,
el fisco me dice que no es deducible, vamos a dialogarlo. Y ya no es lo mismo que el fisco como autoridad esté sobre el contribuyente, a que haya un tercero que sea el defensor del contribuyente y esté escuchando lo que están diciendo. No es árbitro, él no puede decidir, Prodecon no puede decidir si la autoridad tiene razón o el contribuyente, no puede. Pero sí puede hacer que las partes entablen esa comunicación de tú a tú, de partes iguales, y no autoridad revisora, fiscalización sobre el contribuyente en una relación de supra-subordinación, sino volver una relación de coordinación porque hay un amigable componedor en medio. El contribuyente puede ser que no tenga la razón, puede ser que no la tenga, y la Prodecon va a tener que reconocer que no tiene si no tiene pruebas, si dice que no tiene la razón, punto, porque está en contra del texto expreso de la ley, de cualquier forma al contribuyente le beneficia, porque en ese momento se podrá dictar un acuerdo conclusivo en donde el contribuyente diga, me autocorrijo, y sin sanciones, con donación del 100% de las sanciones. Entonces el contribuyente ya sabe que está en el error, ya sabe que incurrió en una infracción, ya sabe que sí debe los impuestos, se autocorrige y no le imponen sanciones. Eso ya de por sí es importante. Ahora, pero puede darse el caso que el que esté equivocado sea la autoridad, y la autoridad puede quedar convencido ya ante los ojos de un amigable componedor en donde le están diciendo, si aquí están las pruebas, ¿por qué no quieres verlas? Sucede en la práctica, ¿no? Que el exceso de trabajo de los auditores, la rapidez con que tienen que terminar, o la necesidad de determinar que las cifras alegres de que encontraron muchísimos evasores. Bueno, este amigable componedor, que es la Prodecon, puede hacer ver que ahí están las pruebas y que en consecuencia el contribuyente tiene razón. Y puede llegarse al acuerdo conclusivo. Ese acuerdo conclusivo es, se termina la auditoría, se termina la revisión y firmamos. La autoridad está de acuerdo y el particular también, y ya se acabó el conflicto. Ahora, puede terminar el acuerdo en que la autoridad tiene razón en todo o en parte, y el particular tiene razón en todo o en parte, o no la tiene, o nada, exacto. Es un acuerdo entre las partes. El único valor legal que puede tener el acuerdo conclusivo es si se firma. Si no se firma, no pasó nada. Solo se suspendieron los cómputos de los plazos para interponer medios de defensa. Todo lo que la ley dice en una auditoría o en una revisión del fisco. Se interrumpe. Se suspenden los plazos. Ah, mira, sí. Así es. Entonces es beneficio porque se suspenden los plazos, es beneficio porque te condonan al 100% de las multas, es beneficio porque ya hay una relación de coordinación entre autoridad y particular, habiendo un tercero que intenta componer el conflicto. Sí. Y no es lo mismo que estés, como tú bien dices, con la autoridad, en esta relación de la que llamas, a que también la autoridad tenga un poquito, no presión, pero unos ojos que la puedan mirar y que no tenga nada más el sartén por el mango contra el contribuyente, ¿no? Así es, y que el final de ese sartén por el mango no sea más que gastos, honorarios, abogados para irse al pleito. Si se puede resolver de una vez, pues que se resuelva. ¿Y puede ser en cualquier etapa de la cualquier revisión? Etapa de la revisión. El único requisito es que se conozcan los hechos u omisiones observados por la autoridad, que puede ser en cualquier momento. Conforme le vayan entregándole al contribuyente, van dando a conocer al contribuyente los hechos u omisiones encontrados y en base en eso. Sí, si nos ponemos en el caso de una auditoría, pareciera ser en la última acta parcial. Si nos ponemos en el caso de una revisión de gabinete, pareciera ser en el oficio de observación. Sin embargo, hay una reforma a uno de los artículos del Código Fiscal que regulan las revisiones, que obliga a la autoridad a ir poniendo en conocimiento de los directivos o representantes del contribuyente de los hechos que vaya observando. Me dio mucha risa, perdona que te interrumpa con un paréntesis, porque ¿qué crees que dice la miscelánea en relación a eso? ¿Qué dice? Dice, deberán informarle al órgano de administración, ¿sí? A través del representante legal. Entonces dime,
La reforma era para que se enteraran los directivos por medio de la autoridad. Entonces, yo le voy a decir al representante legal que te diga. Eso es. Se queda la reforma, sí, se volvió. Los miembros del Consejo de Administración no se enterarán. Si no quiere el representante legal, algo para ¿Cómo ves? O sea, está mal. Esas son sus modificación miscelánea. Okay. Pero bueno, entonces va en relación a que en cada momento van a tener que notificarles, y en una de esas notificaciones podrían acudir al acuerdo conclusivo, a la solicitud de acuerdo conclusivo. Y la autoridad también en ese caso tendrá la oportunidad, la facultad de terminarla. Sí, se requiere a la autoridad, y la autoridad debe acudir. Si no acude, se le sanciona al funcionario. Ok. Entonces, debe acudir. Conocerá la propuesta de acuerdo que le dio el contribuyente y podrá aceptarla o negarla. Pero si la niega, debe fundar y motivar su negativa. Eso es muy importante. O sea, sí está obligado a fundar y motivar su negativa. Está obligada a fundar la negativa. Mira, así muy interesante esta parte. Así es. Porque pensaríamos que no, por ser un acuerdo amistoso, entre comillas. Exacto. Pues no. Si lo niega, debe fundarlo y motivarlo. Es muy interesante el tema. Y no tiene más efectos que para el acuerdo conclusivo. Si la autoridad insiste en su postura de que el contribuyente no tiene razón y de que la autoridad no quiere llegar a la conclusión de esa auditoría porque tiene efectos posteriores, no lo firma y no pasó nada. No pasó nada. Si la autoridad no firma el acuerdo conclusivo, el asunto sigue como antes de ofrecerlo. Sí, claro. Pues interesante opción, porque es una opción, ¿verdad?, para el contribuyente. No, es una opción para el contribuyente. No es una obligación para el contribuyente hacerlo. Y te diría, es un derecho. Más bien es un derecho, exactamente. Si quiere acudir, perfecto. Muy bien. Para terminar, Augusto, ya se nos fue el tiempo. Yo quisiera nada más conocer tu opinión y que nos dieras a conocer las modificaciones en materia de embargos. Creo que es algo muy interesante. Nada más para terminar, un pequeño resumen en relación a las modificaciones que hay en materia de embargos. Sí. Quizá la más importante y quizás la que motiva tu pregunta es el embargo en cuentas bancarias. Exactamente, que ha causado mucho revuelo y sigue causando. Sigue causando, pues de momento emites cheques a tus proveedores, a tus clientes, a tus proveedores, a tus empleados, y no pasa el cheque. Qué barbaridad. Y está embargada la cuenta, vas y preguntas al banco y el banco te dice que no sabe, no tiene por qué, que solo tiene instrucciones, que vayas al jurídico en el centro, etc. Las modificaciones son para atenuar consecuencias de embargos bancarios. Bien. Atenuarlas de tal forma que, uno, el banco tenga la obligación de informarte quién ordenó el embargo de la cuenta. Dos, que cuando se le ordene, levante rápidamente el embargo. 3, que al tener conocimiento te puedas defender. 4, que el embargo de cuentas bancarias no sea el número 1 en la prelación de los embargos, sino viene siendo el número 6 o 7 en la prelación de bienes que pueden ser embargados, en fin, para que el fisco no tenga la facilidad de llegar y decir, te aprieto tuercas, por quítame unas pajas. No, hay una prelación, primero bienes inmuebles, después bienes muebles, acciones, en fin, y se deben ir agotando todas las posibilidades de embargo de bienes, etcétera, hasta llegar a los depósitos bancarios. No que ahora es al revés, ¿no? Ahora, primero los depósitos bancarios, y eso ocasiona severas molestias y daños graves a los contribuyentes. En eso consiste la reforma, grosso modo. Y a veces por créditos que ni siquiera están firmes todavía, que se desconocen, por presunciones, etcétera, ¿no? Así es. O hay obstaculización en la auditoría a juicio de la autoridad, y sin embargo el particular no ha obstaculizado, solo que no ha estado, que estaba de viaje, etcétera. Pues eso es obstaculización a juicio de quién, pues de algún funcionario, y nada más necesitan el pretexto para mandar el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para embargar las cuentas de cheques. Ahora ya no será así. Se atenúan las consecuencias, aun cuando queda la facultad para el fisco de los embargos precautorios sobre cuentas bancarias. Muy bien, Augusto. Pues no sé si quieras hacer algún último comentario en relación a algo que no te haya preguntado antes de despedir el programa. La verdad es que la reforma al código viene
gruesa, viene choncha. Hay mucho por platicar sobre esto. El consejo que se les daría a los amables espectadores sería que le dieran una leidita rápida a las modificaciones al código que salieron publicadas el 9 de diciembre, porque es muy amplio lo que ahí viene. Okay. Es el consejo, por ejemplo, domicilio fiscal, dictamen de contador público. Hay muchísimos temas que sugiero lean para estar más tranquilos. Muy bien, Augusto, pues a nombre de GBA y en lo personal te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos dediques tu tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias. Yo soy el agradecido, Paco, muchas gracias. Encantado. Y voy a entregarte a nombre de GBA un reconocimiento, si me permites. ¿Cómo no? Muy amable. Que dice, lo voy a leer. Dice así: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Augusto Fernández Zagardi por su destacada trayectoria profesional, por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce Contador Público Ángel Mandujano López y Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, enero 2014. Un aplauso para el licenciado. Muchas gracias. Gracias, Paco. Felicidades, Muy amable. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Bien, amigos, pues agradecemos su participación en este programa y lo esperamos en un próximo de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.